Claro que sí, estamos celebrando hoy bueno, celebrando no, conmemorando. Es una frase que tenemos que comenzar a cambiar y esperamos que desde ya, por ejemplo, nosotros desde Porque Quiero Estar Bien, no celebramos, sino conmemoramos a las mujeres en su día, a todas esas mujeres que desde hace muchísimos años vienen luchando por por los derechos de todas y todos, porque esto también significa una equidad, una igualdad en muchos términos y también de todos. Estamos hablando de generación de humanos. Y por eso pues tenemos a nuestros grandes invitados, de verdad les agradezco que nos acompañen en la tarde de hoy. Gracias. Está Iris Luna, que es psiquiatra, ella tiene un perfil de Instagram, que ustedes ya, Facebook también, pero lo pueden ir a conocer, ella sale como iris.luna, @oficial, y tiene todo este tipo de contenido, ella hace también lives, transmisiones, y tiene demasiado conocimiento en salud mental femenina, además de trastornos alimenticios, mejor dicho, échale un vistazo a su perfil. Y también está Martín. Gracias. Martín es ginecólogo y obstetra de la Fundación Santa Fe, fundación aliada también de Porque Quiero Estar Bien. Martín, bienvenido Porque Quiero Estar Bien. Iris ya nos había tenido la oportunidad de acompañarnos, pero hoy tenemos a un médico, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, los dos son médicos, pero en este caso, bienvenido Martín, de verdad, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. El Gracias tema a de ti por hoy la es invitación. estamos hablando de todo el tema de salud menstrual y de también hormonal y salud mental en general. Entonces, ahora sí, Martín, quería saludar, discúlpame que te corté. No, gracias a ti por la invitación y qué rico estar con ustedes dos y compartir este espacio y sobre todo compartir con toda la gente que se está conectando. Ojalá que esta sesión sea útil para Sí, todas y todos. genial. Bueno, como les comentaba, esta relación de verdad a veces es un tabú. Personalmente la conocí en un live de Iris el año pasado, porque yo Ujú. decía, no puedo creer. Digamos que nosotras las mujeres a veces con el tema, ay, es algo hormonal, o lo escuchamos también de quienes nos lo ayudan, como, ay, es que ustedes están en sus días, comentarios que necesitamos eliminar, pero que también hay un trastorno, perdón, hay algo detrás de salud mental que puede estar afectando la salud de las mujeres y también pues por todo eso necesitamos apoyo de psiquiatría, que son los médicos especialistas que trabajan en todo este campo de salud mental y de ginecología, ya que estamos hablando de ciclo menstrual e intimidad femenina. Entonces, pues con esto me gustaría hacerles una pregunta. Esta es para los dos. Empezaríamos con Iris y después Martín daría paso. Y es, ¿qué tan cierto es que durante alguna parte del ciclo menstrual se afecta la salud mental de la mujer? Iris. Esto es relativo, por lo siguiente, porque depende de cada mujer. Es decir, fíjate que para que se afecte la salud mental, se necesita no solamente un factor biológico o un factor hormonal o un factor social, se conjugan una cantidad de factores para que en un momento dado, al confluir, puedan llegar a presentarse dificultades. Lo que sí es cierto es que definitivamente las mujeres nos deprimimos 2 veces más que los hombres y que dentro del apartado de las clasificaciones de salud mental, en el DSM-5, se considera el trastorno disfórico premenstrual otro tipo de depresión muy importante en la mujer. Y también es importante ver cómo la mujer pues a través de la vida, en las diferentes edades, puede presentar, gracias a este influjo hormonal, a la producción de algunos neurotransmisores, al estrés y a una cantidad de factores, podía llegar a presentar patologías muy concretas, como sería, por ejemplo, el trastorno disfórico premenstrual, de que de pronto hablaremos un poco más, la depresión postparto, la depresión perinatal, esta depresión que da a la edad del climaterio, ¿no es cierto? Entonces, por eso te digo que depende. Depende del estado de la mujer, depende del equilibrio emocional de esa mujer y también depende de cómo esté funcionando y cómo sea esa sensibilidad de esa mujer a esos cambios hormonales en esa fase lútea tardía, ¿no? Que es donde más se ha visto identificado este tipo de problemas. No todas las mujeres van a ser
un síndrome premenstrual. No todas las mujeres van a ser un trastorno disfórico premenstrual. Se piensa que, por ejemplo, tenemos un 75% de mujeres que se quejan de síntomas alrededor de la menstruación y de un 3 a un 8% que esos síntomas son muy fuertes, que les llevan a muchos problemas, incluso a problemas legales y que de alguna manera necesitan de tratamiento especializado. Martín, por favor. Bueno, totalmente de acuerdo con Iris. Yo agregaría que hay que entender antes que todo que las mujeres son cíclicas y parte de esa ciclicidad implica una serie de interacciones hormonales complejas. Recordemos que las hormonas no solamente regulan lo que llamamos el ciclo menstrual y el ciclo ovárico, sino a nivel cerebral también tienen una gran cantidad de estímulos que van a hacer que el comportamiento pueda fluctuar a lo largo de ese ciclo menstrual. Hay momentos en que las mujeres pueden estar más sensibles, más creativas, más hipersexuales, por ejemplo, en ciertos momentos del ciclo, y tiene que ver con ese comportamiento y esos picos hormonales que se dan. Como bien lo decía Iris, cada mujer es un mundo diferente y sigue siendo una gran pregunta hasta hoy en día por qué de pronto algunas mujeres pueden afectarse tanto por esos estímulos y algunas otras pueden pues tener su vida normal sin mayores contratiempos. Yo diría que realmente lo importante es que cuando estas alteraciones interfieran en la forma de relacionarse consigo misma y con el entorno es cuando deberíamos buscar ayuda de profesionales como Iris. Hago la salvedad, mea culpa, a veces los ginecólogos desafortunadamente por nuestro enfoque tendemos un poco a desvirtuar esos síntomas y a no darle la importancia que se merecen. Y creo que también es un llamado para muchos médicos, colegas, a realmente entender esa complejidad de la esfera de la salud mental y apoyarnos en profesionales como Iris, en psiquiatría, psicología, que definitivamente van a abordar el problema de una manera un poco más integral y menos biológica a como a veces estamos acostumbrados a abordarlo los especialistas que nos dedicamos no a la esfera mental. Mira que es muy interesante eso que dices, pero cada vez se ve más esta interacción de disciplinas, porque definitivamente somos seres que tenemos muchísimas facetas, ¿no? Y es maravilloso. Por ejemplo, a mí me encanta el área de la psiquiatría de enlace, que es aquella que se encarga precisamente de unir estas disciplinas, la ginecología y la obstetricia, esta medicina de la mujer tan maravillosa que tiene tantísimo, tantísimo que dar, y la psiquiatría o la psicología clínica. Entonces, fíjate que creo que esto ha ido cambiando, estamos un poco más unidos y espacios como estos, por ejemplo, dan la clara importancia y la necesidad que tenemos de trabajar interdisciplinariamente. Me parece fantástico este tipo de iniciativas. De acuerdo, yo tenía un profesor que respetando tu especialidad nos decía, para ustedes ser buenos ginecólogos, vuélvanse ginecopsiquiatras, en el sentido en que tienen que tener la habilidad y la percepción para entender el comportamiento femenino y poderlo abordar desde lo biológico de una manera un poquito más integral. Pero de acuerdo contigo, creo que cada vez debemos trabajar más en equipo y entender que la multidisciplinariedad es lo que garantiza buenos resultados en las pacientes. De acuerdo. Hay algo muy importante, ¿sí? ¿Me escuchan, cierto? Cambio de audífonos. Perfecto, muchas gracias. Hay algo muy importante que ustedes dijeron y es algo que este espacio permite, pero es esa sincronía entre lo mental, hormonal y lo que tenemos de conocimiento del ciclo menstrual, que tristemente, por lo menos en Colombia, la educación sexual es muy corta y estos espacios son los que a uno de mujer le sirven. Lo que yo tengo 22 años y todavía conozco muchísimos tabús. Y por eso me gustaría que muchas mujeres, en este momento le doy espacio a Martín, si Iris quieres complementar, claro que puedes, pero me gustaría, por favor Martín, que nos complementaras qué sucede realmente en el cuerpo femenino mes a mes o en ese ciclo menstrual que tenemos. Bueno, entonces para ponerlo en términos sencillos, sin entrar en cuestiones tan técnicas, sucede que cuando las mujeres alcanzan la pubertad, es decir, que cuando presentan su primera menstruación,
se da la interacción de algo que se llama el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico, que son las tres estructuras u órganos que van a interactuar y van a producir las hormonas que regulan el ciclo menstrual. Cada una de esas estructuras va a generar una sustancia, una hormona que estimula a la otra y de cierta manera se retroalimenta y va a garantizar que en ciertos momentos, además del sangrado menstrual, se produzca, por ejemplo, la ovulación, se produzca, por ejemplo, la descamación del endometrio, que es como tal el sangrado menstrual. Y es importante entender que a lo largo de la vida reproductiva de esa mujer, esa ciclicidad y esa periodicidad pueden cambiar. No es igual el ciclo de una chica que tiene 13 o 14 años que puede aún tener inmadurez en ese eje hipotálamo, hipófisis ovárico y puede tener irregularidades menstruales, no puede ser totalmente regular. No es lo mismo en una mujer ya un poquito mayor de veintitantos, treinta y tantos, que ya de pronto se regula un poco más y se vuelve más rutinario ese ciclo. Y no es lo mismo de pronto en una mujer que esté en sus 48, 49, que ya está aproximándose a la menopausia y esa secreción de esas hormonas va a cambiar. Entonces, es algo, como tú dices, deberíamos enseñárselo a las chicas desde la educación básica y secundaria. Yo te lo digo, yo soy profesor de la Universidad Nacional y es sorprendente que en décimo semestre, que es cuando abordamos estos temas de salud sexual y reproductiva, inclusive estudiantes de medicina que tienen cierto bagaje, llegan a casi a terminar la carrera y tienen un desconocimiento muy importante de los temas. Imagínate qué puede pasar con las personas que se dedican a otras actividades o a otras profesiones. Entonces también es un llamado de atención a que desde la educación básica promovamos enseñar esto de una manera sencilla y promover ese autoconocimiento femenino que va a garantizar que cada una entienda cómo funciona su cuerpo y cómo esas interacciones pueden determinar ciertos cambios. Es importante lo que tú mencionas, me parece fundamental porque del autoconocimiento viene el autocuidado. No De acuerdo. podemos tener un adecuado autocuidado si no conocemos nuestra fisiología. Y por ejemplo, esta característica cíclica que tenemos las mujeres, y también, ¿por qué no? También en los hombres hay otros ciclos a través como la testosterona, etcétera, pero al ver estas características y esta ciclicidad, esto se va a traducir también en transformaciones corporales y emocionales en la mujer, porque no, a ver, esto, como explica el doctor, estas hormonas cumplen un papel fundamental a la hora de programar y organizar nuestro funcionamiento femenino, pero también tienen un impacto muy importante en la producción de neurotransmisores, específicamente de la serotonina, y cumplen otros papeles en otras áreas como el control de la temperatura, como la parte de la sensopercepción, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que conozcamos qué es lo que nos puede estar pasando a través de cada mes, ¿no es cierto? Y a través de cada periodo interesante, como sería, por ejemplo, el embarazo, como sería el parto, el posparto, el climaterio, etcétera. Entonces, sí, que esta Yo quería, educación es súper importante. yo quería aquí hacer, ya que hablaron de todo este tema hormonal, y algo muy importante que créeme que se me acabó de abrir la mente, claro, uno de niño tiene un proceso, por lo menos en la pubertad hormonal, creería yo, muy fuerte por todo este cambio que estamos pasando en la niñez a la adultez. Ya luego hay, bueno, listo, por fin, a los 30, o sea, la edad que das me parece sorprendente porque yo digo, pues, puta, o sea, yo todavía no me he regulado, por ejemplo, más o menos, entiendo que para todos es diferente, pero es por lo menos una estadística, diría yo. Y otra vez entramos después las mujeres al tema de, se me va la palabra, Climaterio, bueno, menopausia. menopausia. Muchísimas gracias, Iris. Al tema de la menopausia, donde también hay demasiados cambios hormonales y creo yo que acá de pronto también hay un poquito más de desconocimiento porque comprende, se maneja desde algo normal, como no me deja de llegar el periodo. Sí hay unos cambios, pero el cambio hormonal y el tema de salud mental siento que se deja hablar. Pero la pregunta que quería hacer, y acá me gustaría saludar a las personas que se conectaron ya desde Facebook a nuestro live. Hoy nos acompaña Iris Luna, psiquiatra, y Martín Rodríguez, él es ginecólogo y obstetra de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Y la pregunta, ya que están desde Facebook, es de una de nuestras usuarias de Instagram. Ella dice que si su método anticonceptivo, sabemos que muchos métodos anticonceptivos, la mayoría son hormonales, pueden influir en su salud mental. Esta respuesta, primero lo doy paso a Iris, y si Martín quieres complementar, bienvenido. Bueno, hay una cosa que es muy importante, ¿no? Cada hormona cumple un papel fundamental y los preparados hormonales, eso nos los explicará muy bien el doctor, también se van a prescribir según la necesidad y las características de cada paciente. Es decir, no quiere decir que todas las pacientes reciban el mismo tipo de anticonceptivo, por decir algo. Hay algunas pacientes que presentan, por ejemplo, hirsutismo, que tienen un ovario poliquístico y recibirán un tipo de anticonceptivo y otras otro tipo. También la cantidad del preparado, de la cantidad de hormona que tenga cada uno, va a cumplir algún papel. Pero aquí lo importante es ver si cuando se hace el ensayo terapéutico, que es cuando el doctor prescribe estos medicamentos, si la paciente empieza a notar cambios, pero importantes a nivel de su estado de ánimo, y empieza a presentar cosas que uno podía decir está asociado a un cuadro depresivo o a un cuadro ansioso. No estoy diciendo de ninguna manera de que el preparado hormonal sea el que genere una depresión o genere un cuadro de ansiedad. Estoy diciendo que existen unas predisposiciones biológicas donde posiblemente yo pueda haber tenido de pronto una predisposición a desarrollar una depresión y cuando yo tomo determinado tipo de componente podría dispararse, o sea, ser un factor disparador. Esta parte yo quiero que se entienda muy bien, como porque si no sería simplificar demasiado las cosas, ya que existen muchos factores que pueden estar implicados en la depresión o en los cuadros de ansiedad en la mujer. Ahora, que uno mirando los estudios, revisando las investigaciones, puede encontrar, por ejemplo, el papel que pueden cumplir los estrógenos o los progestágenos a nivel corporal, pues en algunos casos, cuando tú revises los insertos, vas a encontrar cuidado, si tú presentas depresión, tómalo con cuidado o háblalo con tu médico, uno. Pero no olvidemos que también los estrógenos cumplen un papel muy importante en el hueso, cumplen un papel muy, pero muy importante en la memoria, en la atención y otros factores. Yo creo que esta pregunta sería buenísima a hacerse al doctor Martín, que tiene muchísimo conocimiento acerca de estos preparados. Bueno, de acuerdo totalmente con Iris, creo que ella tocó algo muy importante y es que a la hora de usar algún método anticonceptivo, en condiciones ideales, cada mujer debería pasar por algo que se llama asesoría en anticoncepción. ¿Qué es eso? Es que tú acudas a una consulta con un médico general bien entrenado, con un ginecólogo, que te explique toda la gama de posibilidades anticonceptivas que pueden ser útiles para ti, que evalúe los riesgos que puedes tener y de común acuerdo luego de recibir esa información, tú decidas cuál método se ajusta mejor a tu estilo de vida, a tu condición actual, a tus relaciones de pareja. También, como bien mencionaba Iris, con algunos anticonceptivos podemos tener ganancias secundarias, por ejemplo tratar problemas de hirsutismo, nos puede ayudar algunos tipos de progestina a tratar el síndrome disfórico premenstrual. Creo que un poquito más adelante vamos a hablar Sí. de eso. Y hay que entender, como decía Iris, que los anticonceptivos, si bien tienen un perfil de seguridad importante y por eso se usan de forma masiva, tienen algo que en medicina llamamos efecto idiosincrático. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo tener dos chicas muy similares en edad, en estilo de vida, en peso, y ambas pueden estar utilizando el mismo anticonceptivo y una me puede decir, mira, yo me siento regia, siento que la piel se me puso más bonita, que el pelo está más brillante, etcétera, etcétera, y la otra chica puede decirte, no, mira, a mí eso me dio migraña, me cambió el genio, no me hallo, no me siento cómoda. Entonces es importante luego de utilizar o de empezar a usar ese método anticonceptivo, darse ese espacio para ir evaluando si es realmente el método más adecuado para ti o si de esa amplia gama de posibilidades puedes optar por otro método que de pronto no influya en el comportamiento ni en tu manera de relacionarte. Y por último diría en esta parte que también es muy relevante
sobre todo en pacientes que tienen condiciones o enfermedades mentales que están en tratamiento, siempre interrogamos y nos apoyamos en los psiquiatras porque algunos de estos medicamentos anticonceptivos se metabolizan en el hígado y pueden interactuar con los fármacos que utilizan los psiquiatras y a veces los niveles de alguno de los dos medicamentos puede cambiar y Sí. puede a tanto bajar como la eficacia anticonceptiva como el efecto que de pronto el terapeuta en psiquiatría está logrando buscar en esa paciente. Entonces, definitivamente hay que acudir a la consulta, personalizar esa asesoría y de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, ir viendo si es el mejor método para ti o si podrías cambiar a otra opción mejor. Ujú. Aquí me gustaría aportar algo en medio de mi conocimiento y es, entiendo, pues cuando yo empecé a planificar, la médica general, me acuerdo que era una mujer, me dijo, este proceso, porque yo estaba muy nerviosa, yo le tenía pavor y satanizaba muchísimo los métodos anticonceptivos, pero ella me dijo, este proceso va a ser de 3 meses. En 3 meses nos vamos a dar cuenta si realmente tu cuerpo se adaptó o no a este método de planificación, que en este caso, pues, no les interesa, pero en este caso fue la inyección. Me dijo, si es muy fuerte, si no, podemos intentar con las pastillas, esto también depende de tu disciplina, podemos cambiar al DIU. Estos me lo ofreció la médica desde su pues, conocimiento porque me vio muy nerviosa y también este proceso, pero me gustaría, Martín, saber si es bueno y si, y también si es bueno que en ese proceso de 3 meses haya un acompañamiento también en todo este tema pues de emociones, porque personalmente, por ejemplo, yo me sentía muy irritada, muy sensible y no sé si eso en parte también sea normal. De acuerdo, yo creo que es importante hacer ese acompañamiento y desafortunadamente muchas mujeres optan por la anticoncepción sin pasar por esa asesoría médica, Mm. sino que van a la farmacia y dicen véndame X o Y caja de pastillas o X o Y inyección, le preguntan al farmacéutico cómo se usa, cómo se aplica y arrancan a utilizarlo. Eso también es debatible en algunos escenarios porque en algunos países para tú acceder a cualquier anticonceptivo es requisito pasar por una consulta médica. Por ejemplo, si tú vivieras en Australia y quisieras comprar la marca de anticonceptivos, si tú no tienes la prescripción del médico familiar o del ginecólogo, no las vas a poder conseguir. Pero hay personas que dicen, mire, eso es a veces poner barreras en cuanto a la anticoncepción y hacer que una persona tenga que pasar por una consulta, por un servicio médico, hace que de pronto esa persona que quiera optar y planificar su vida no lo haga. Entonces hay que ver las dos caras de la moneda, pero de acuerdo contigo y creo que Iris me complementará o me corregirá, es súper importante ese acompañamiento y a veces nosotros como ginecólogos o como médicos generales somos la puerta de entrada para tamizar esa paciente y para decir, realmente aquí las cosas no van bien, ayudémonos de un profesional en psicología o de un experto en psiquiatría que nos dé la mano y nos ayude como a que las cosas vayan mucho mejor. Mira, esto de tener acceso a la posibilidad de la anticoncepción y tener acceso de pronto al conocimiento es muy importante. Aquí hay un punto que me parece fundamental que tú acabas de mencionar, es el asistir a una consulta te va a dar un grado mayor de seguridad y va a evitar que de pronto pises en falso por si tienes una predisposición a alguna cosa o si de pronto te hacen tus exámenes de laboratorio, te encuentran algún problema o si estás tomando otro medicamento, etcétera. Yo pienso que sí sería muy valioso que cada persona que quisiera llegar a planificar esto, porque esto es planificar tu futuro en un corto, mediano o largo plazo, lo haga de la mano de un profesional en bata blanca. Es muy importante. Ahora, que hay dificultades, sí que las hay muchas zonas muy deprimidas donde ni siquiera tenemos la opción de encontrar. Eso ya entraría a un debate ético muy interesante, pero lo más adecuado sí sería tener un seguimiento. Ahora, cuando yo insisto en el tema del autoconocimiento, es que tú previamente a aplicarte algo o empezar un tratamiento, tienes que tener muy claro cómo es tu funcionamiento, cómo es tu fisiología. Si tú empiezas a notar que empiezas a tomar, por ejemplo, tu medicamento y a las 3, 4 semanas empiezas a notar que no estás durmiendo,
que te dan palpitaciones en la noche, que empiezas a presentar tristeza, ganas de llorar, algunas manifestaciones emocionales, disregulación emocional, pues no dudes en buscar un profesional en la salud mental, ¿sí? Y aclarar con ellos si se puede tratar de una depresión por lo contrario puedes estar de pronto presentando, puede ser debido a otra situación. ¿No es cierto? Porque pueden presentarse en ocasiones diversos factores que pueden desencadenar los síntomas y nosotros no podemos echarle la culpa al medicamento. No sé, Martín, tú qué pienses, pero a mí me ha llegado mucho a las consultas pacientes que me dicen, vea, a mí me mandaron esta pastilla para la migraña y desde allí no hago sino sentir mucho malestar de estómago, vómito y dificultad. Entonces uno empieza a preguntarle su historia alimenticia y nota que la persona ha cambiado de dieta, que en este momento está haciendo una dieta para adelgazar y está comiendo solamente vegetales y está toda inflada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no podemos asociar. Recuerden que asociación no es causalidad. Para eso hay que hacer estudios muy profundos. Por eso está la anamnesis del médico. Él te va a ayudar a aclarar qué es lo que está pasando y si encuentra criterios suficientes que digan tú estás desarrollando un episodio depresivo, pues obviamente se comunicará con tu ginecólogo para ver la posibilidad de un cambio de método anticonceptivo. Como tú lo dices, hay muchos. Aquí me gustaría recordarle a todos los usuarios que están conectados a nuestro live que Porque Quiero Estar Bien ofrece un servicio de primeros auxilios psicológicos virtuales, gratuitos para todo el país, para cualquier persona, 24/7. Es decir, tú tienes una crisis a las 3 de la mañana, puedes llamarnos al número 333-033-3588 o comunicarte por nuestro chat de WhatsApp a través del mismo número o el chat de nuestra página web www.porquequieroestarbien. Aquí, como lo digo, ofrecemos primeros auxilios psicológicos y también esta asesoría servirá para decir, no, tú necesitas un proceso un poco más en el campo de la psiquiatría, desde la ginecología, hay muchas intervenciones que se pueden necesitar de otro tipo de profesionales. Y bueno, ustedes hace un momento dijeron que el tema hormonal y demás puede estar influenciando el síndrome premenstrual. ¿Qué es? ¿Qué sucede en el cuerpo? ¿Por qué ocurre? ¿Y qué relación tiene con la salud mental? Entonces, en este caso le daría paso a Martín para que nos dieras como la base desde ginecología y luego Iris para que nos complementes desde psiquiatría. Genial. Bueno, este síndrome disfórico premenstrual ya se describió hace muchísimo tiempo y se caracteriza por una serie de cambios físicos y emocionales que se dan los días previos al sangrado menstrual. Algunas de las mujeres que están conectadas creo que lo han vivido en carne propia, por ejemplo, la sensibilidad en los senos, la sensación de distensión abdominal. Muchas mujeres saben cuándo les va a llegar su periodo, así no hayan empezado a menstruar, a sangrar como tal. Dicen, ya en unos días me va a llegar porque es que definitivamente siento los senos turgentes, estoy más sensible, siento una serie de cambios físicos que están hablando de ese pico hormonal. Es normal que eso se asocie a cambios en el estado de ánimo, en la emotividad de las pacientes, pero creo que ahora Iris nos lo va a aclarar un poco mejor cuando eso rebasa ese límite de la normalidad, hace que la persona pueda llegar a no funcionar bien, a no relacionarse bien consigo misma y con los demás, es cuando amerita intervenciones especializadas y un apoyo no solo desde la perspectiva de la ginecología, obviamente, sino desde la perspectiva de la psiquiatría. Les adelanto que nosotros para tratar el síndrome disfórico premenstrual utilizamos algunos tipos de anticonceptivos que por sus componentes se ha visto que tienen efecto en paliar o mitigar un poco esos síntomas que pueden ser desagradables. Pero cuando eso no es suficiente y vemos que la cosa se nos está saliendo de las manos, llamada Iris, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué podemos ayudar? ¿Qué medicamentos o qué intervenciones adicionales nos pueden ser de utilidad? Porque hay que entender que también, Iris me corregirá, este síndrome disfórico premenstrual es multifactorial. Hay una predisposición, una sensibilidad y lo que tocábamos al principio, algunas mujeres puede ser algo muy leve
que es de un par de días, pero hay personas que se les puede volver un problema real y ahí es cuando necesitamos ese apoyo y esa ayuda especializada. Mira, me parece súper interesante este tema porque una de las cosas que generalmente me he acostumbrado últimamente es hacer un tamizaje de estado de ánimo y preguntarles a las pacientes en qué etapa de tu ciclo menstrual estás. Y esto dice muchas cosas, porque si bien, como dice el doctor, esto es un continuum que va desde ningún síntoma en algunos casos. Muchas mujeres dicen, no experimento ningún tipo de alteración, a unos síntomas que sería el llamado síndrome premenstrual a secas, que es el que conocemos de toda la vida, que es todo lo que expresa el doctor, y viene algo que ya ha sido considerado algo mucho más patológico, que está dentro de una clasificación psiquiátrica, y es cuando estos síntomas se hacen insoportables y se hacen tremendamente fuertes y, como dice él, alteran la calidad de vida del paciente y alteran también sus relaciones interpersonales. Ahí estaríamos hablando de un tipo de depresión femenina, exclusivamente femenina, llamada el trastorno disfórico premenstrual. Ahora, estamos hablando de simplemente que se diferencian en su grado, en la gravedad y en la intensidad de los síntomas. El trastorno disfórico premenstrual, además de generar en la mujer unas depresiones muy importantes, una de las características que debemos tener en cuenta es que esa mujer está muy irritable. Hay una gran disforia, por eso se llama disfórico, hay una gran irritabilidad y este es uno de los síntomas que más complica la vida de estas pacientes a nivel social. Muchas de ellas se ven metidas en verdaderos problemas legales cuando terminan dándole un puñetazo a una compañera de trabajo o terminan peleando con su jefe o terminan peleando con el marido de la manera más simple, con los hijos, y hay escenas incluso de violencia familiar y esto ya ha sido contemplado, ojo, dentro de la parte legal para atenuar un poco el castigo que se le hace a estas personas cuando cometen un delito, ¿no? En este estado. Ahora, hay otra característica, además de la irritabilidad, de la tristeza, de los síntomas físicos o somáticos, la tensión mamaria, el dolor de espalda, la sensación de sentirse abultadas, de sentirse hinchadas, los dolores de cabeza, es la sensación de hambre, pero si bien en el síndrome premenstrual la mujer tiene hambre, aquí es una voracidad impresionante. Incluso muchas de estas chicas hacen verdaderos atracones y se ha visto y es muy interesante cómo esta alteración o esta sensibilidad que decimos de cada mujer particular que presenta esto, a esta hormona, puede también llegar a alterar otras hormonas que son muy importantes, como serían la grelina y la leptina. Y la grelina es aquella que nos hace comer más y buscar comidas que sean muy satisfactorias. Entonces, por eso vemos que muchas de ellas dicen, esta tristeza y esta rabia solo se me quitan con chocolate. Entonces empiezan a comer más comidas, más carbohidratos y después sienten la culpa de haber ganado peso. Eso es un ciclo vicioso y el tema es que esto se presenta mes a mes y ellas muchas veces tienen una anticipación catastrófica sabiendo que tendrán unos días de gracia y después volverá a aparecer todo este cortejo de síntomas. Entonces, si estamos hablando de toda esta sintomatología que está llevada pues, a una enésima potencia, si esta mujer no puede dormir, está con mucho malestar, con dolores de cabeza, con tristeza, con mucha rabia, con mucha irritabilidad, podría estar presentando un trastorno disfórico premenstrual. El trabajo interdisciplinario aquí es fundamental. Trabajar, por ejemplo, con el doctor es magnífico porque él empezaría con el tratamiento hormonal y si la paciente no nos da el resultado que quisiéramos, podríamos recurrir a los inhibidores de recaptación de serotonina, específicamente porque se ha visto que estos medicamentos pueden ayudar a esta persona a regular esas emociones y a mejorar el estado de ánimo. Pero no basta solamente eso.
recordemos algo que es importante. Hay un ciclo de inflamación y parece ser que el cortisol sérico, que es la hormona del estrés, también puede estar influyendo. Y si yo empiezo a comer comida basura, comida chatarra, comida dulce, entonces lo que voy a hacer es generar una inflamación crónica de bajo grado en mi cuerpo, lo que va a empeorar mi estado de salud. Por eso se recomienda, además de ir donde el ginecólogo de manera juiciosa, hacerse las valoraciones, asistir a la terapia psicológica en caso de que tengamos que manejar todo este tipo de elementos, las medidas de autocuidado, que sería el ejercicio, que es fundamental, una alimentación saludable y una mejoría en la higiene de sueño. Esto es fundamental, porque esto nos ayudaría a enfocar de una manera global un problema que no solamente depende de que suban o bajen unas hormonas, depende de nuestro estado previo, de nuestra sensibilidad y también del apoyo de nuestros amigos, de nuestros familiares y del apoyo médico. Yo agregaría para terminar esta parte que es muy importante que las mujeres aprendan a darse cuenta que esto no debe ser rutinario, porque mucha gente tiende a normalizarlo y a decir, eso es Exacto. porque me va a llegar el periodo, ya me quedo así. Y como Iris menciona, hay muchas alternativas para ayudar y para mejorar esa calidad de vida. Y desafortunadamente, ciertas mujeres tienden a normalizarlo y acostumbrarse a vivir así, pudiendo optar por alguna de estas alternativas para mejorar su calidad de vida. Yo quería mencionar algo muy importante y es a nuestros usuarios, es un llamado de atención, por favor, que son médicos quienes están hablando hoy acá, médicos que se han preparado un montón para saber qué tipos de medicamentos que mencionan, pero eso no significa, y ellos ya lo dijeron, que ustedes vayan a la farmacia a preguntar y automedicarse porque vuelvo y digo, ellos ya lo resaltaron, pero lo repetimos. Esto puede hasta empeorar la situación de salud mental y hasta todo el tema del ciclo menstrual que las mujeres están pasando. Esto también aplica para hombres cuando se sienten muy oprimidos y entonces voy a tomar una pastilla que encontré en internet, pues que por favor no lo hagan. Estos médicos profesionales que están acá estudiaron un montón para poderlos asesorar a ustedes, porque en muchos casos, como dice Iris, pueden hacer ejercicio, creo que en un momento también la alimentación, pero ya iremos para esa pregunta. Hay otras maneras, otras estrategias médicas para llevar este tema del ciclo del síndrome premenstrual y también otros trastornos mentales o problemas emocionales que estemos pasando. Entonces, por favor, no se automediquen. Estas sugerencias que hacen ellos son explicaciones de los casos y pues desde su conocimiento, claro está. A mí me gustaría preguntarles qué debemos, o sea, cómo debemos dejar de estigmatizar y de usar esas frases o palabras que evocan la locura, lo que les, por lo menos yo me pongo a llorar, es que siento que estoy muy sensible y digo, ay, eso es porque estoy en mis días, ustedes lo estaban diciendo, es que esto no lo tenemos que normalizar. Entonces, me gustaría saber qué opinión tiene cada uno para dejar de estigmatizar este tema. Martín, por favor, y luego ir. Bueno, yo vuelvo sobre el tema de la educación, no solo en las mujeres, sino en los hombres también. No sé si han escuchado esa expresión coloquial que dicen, no, esta chica está 28, de una manera horrible, suena terrible, pero es la manera de decir está en un estado harto por la llegada de su periodo menstrual. Entonces creo que es sensibilizar a toda la gente para entender esa ciclicidad femenina y que a veces esos comportamientos son algo fisiológico que va a hacer que esa persona se muestre de pronto de manera un poco diferente a como lo hace usualmente, pero definitivamente debemos ser un poquito más agresivos en la parte educativa para hacerle entender a todo el mundo que hace parte del ser mujer, que se presenta, como hemos mencionado, en diferente magnitud en una u otra persona, pero dejar de estigmatizar y en cierta forma, inclusive hasta en el ámbito laboral, puede influir en la percepción que alguien tenga del desempeño de esa persona. Y esos estigmas hacen que definitivamente el funcionamiento de las mujeres se altere y se empiecen a presentar de verdad problemas de relacionamiento a todo nivel. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, una de las cosas que en psiquiatría estamos intentando trabajar desde hace algún tiempo es el estigma, porque el hecho de sentir la exclusión
de sentir que estamos señaladas las mujeres por determinadas cosas, pues va en contra de nuestra autoestima y nuestro desarrollo personal y es una falta de respeto. Por otra parte, términos como esta vieja histérica, pues es una cosa que es muy complicada y hay que cortar bastante tela de este tema. ¿Por qué? Porque pues histérica es un término que se utilizó durante mucho tiempo y que durante mucho, en muchas áreas, sobre todo cuando estuvo floreciendo el psicoanálisis, se habló mucho de la histeria. Ahora es un término que no se utiliza mucho y generalmente era asociado a la mujer, ¿verdad? Y fíjate que esta parte es como en algún momento hubo una teoría hasta muy curiosa de que una mujer necesitaba ser, por ejemplo, estimulada o tendría que masturbarse para curar sus enfermedades mentales. Esa era una manera de curación que empleaban en otras épocas para las mujeres que tenían depresión o tenían ansiedad, ¿no? Entonces son cosas que uno tiene como que entrar a reevaluar porque muchas veces son mitos y son situaciones que lo que hacen es limitar el funcionamiento global de la mujer. Y algo bien importante es que definitivamente la concepción y la historia de la medicina nos ha ido mostrando que se cometieron errores en el abordaje de estos problemas. Por ejemplo, como mencionaba Iris, otra terapia y hay en los anales de la historia de la medicina está escrito que una de las terapias era retirar el útero, hacer Sí, histerectomía, tratando de curar, entre comillas, esa histeria, y se sometieron mujeres a histerectomías innecesarias terrible. por la falta de entendimiento de lo que es la enfermedad mental. Afortunadamente hemos evolucionado y ya esto quedó en el pasado, pero imagínense que a ese nivel llegaba ese mal entendimiento y esa falta de equidad de género, también se podría decir, en el abordaje de una paciente femenina versus un paciente masculino con alguna condición psiquiátrica. Sí, esto era algo bastante complejo. Alguien preguntó que si había, que se tendría que llegar a un grado extremo de tratamiento en el trastorno disfórico premenstrual. Pues hay reportes que muestran que hay algunas mujeres, son muy pocas afortunadamente, que ni el tratamiento hormonal ni el tratamiento con estos medicamentos les surte efecto y se tendría que llegar a una intervención directamente a nivel de los ovarios, ¿verdad? Pero esto, ¿qué tan frecuente? Y te lo pregunto a ti, Martín, ¿qué tan frecuente es en la práctica de ustedes hacer estas oforectomías o este tipo de procedimiento para este tratamiento de estas personas? Realmente, afortunadamente, no es muy frecuente porque llegar a esos extremos, a ese tipo de intervenciones, si bien su utilidad es debatible, recordemos que las hormonas tienen su papel y su momento en la vida. Entonces, si tú le retiras los ovarios a una mujer joven, es aumentar su riesgo cardiovascular, Sí, su riesgo de que tenga osteoporosis, que el calcio no se fije bien a los huesos y que de pronto a los 60 años se caiga desde su propia altura y se fracture la cadera por esa osteoporosis y esa falta de estrógenos anticipada. Entonces, afortunadamente, es poco probable que hoy en día lleguemos a esos extremos y creo tú me darás la razón que la gran mayoría con las herramientas que sí, tenemos logran llevar su calidad de vida a un nivel razonable que les pueda permitir funcionar adecuadamente. sí, es cierto. Fíjate que muchas veces estas grandes, que dicen las grandes intervenciones, pueden generar grandes complicaciones a largo plazo. De acuerdo. Entonces, cada vez que alguien les proponga un tratamiento, ojo, un tratamiento extremo, un tratamiento experimental, por favor, no dejen de consultar a otro profesional. Tengan muy claro qué van a hacer con su cuerpo y sencillamente no se dejen llevar por la desesperación porque generalmente hay muchas maneras de tratar. Incluso muchas veces tenemos el concurso de la medicina del dolor que puede cumplir un papel muy importante para manejar, por ejemplo, algunas condiciones clínicas donde se presenta dolor y se presentan cambios en el estado de ánimo, por ejemplo. Entonces, siempre ir de la mano de la ciencia.
O sea, datos basados en la evidencia son los que tienen que permitir que tú llegas, accedas a un determinado tratamiento y no la parte popular, ni porque te lo dijo la abuelita o la tía. Bueno, todo esto que están diciendo es extremadamente interesante e importante. Yo creo que muchas mujeres estamos diciendo, no lo sabía, y esto no lo tenemos que quedar nosotros acá en el live. Es importante que si los hombres que se conectaron, que las mujeres que se conectaron hoy, quienes están conmemorando su día, lo hablen con sus familias, sus hijas, hermanas, empecemos a dar toda esta información porque así podemos evitar futuras complicaciones que no queremos que termine peor. Y pues para ya ir cerrando, que el tiempo vuela, me gustaría hacerles dos últimas preguntas, preguntas que espero que se respondan muy puntuales, y es repetir señales de decir, si tienes tales síntomas, si sientes que lloras, tal dolor, inflamación, es importante que de una vez consultes a un médico. Entonces, primero Martín y luego Luna, Iris, perdón. Sí, está bien. Bueno, yo quisiera agregar a un punto que tocó Iris y es la asociación de todos estos trastornos con el dolor. Algo que se llama la dismenorrea, que es el Uf, dolor con la menstruación. Tener dismenorrea, tener dolor con la menstruación se asocia mucho más a tener síndrome disfórico premenstrual. sí, Y las mujeres deben tener claro que la menstruación no debe doler. Es algo que, como les decía hace un rato, se normaliza y muchas se acostumbran a tener días terribles, 2 o 3 días, los primeros días del sangrado menstrual, y deben tener claro que hay alternativas para manejar ese dolor, esa dismenorrea, y muchas veces con mejorar esa parte, con que la menstruación no se vuelva un problema cada 28 o cada 30 días, esa mujer mejora su calidad de vida y esos síntomas empiezan a disminuir, a ese relacionamiento del que hablábamos hace un rato mejora. Entonces yo les diría eso, que la menstruación no debe doler y cuando sientan que todos estos síntomas interfieren con su capacidad para relacionarse con sí mismas y con todo su entorno, es cuando deben buscar ayuda y buscar información y asesoría por parte de cualquiera de nosotros. exacto. A ver, yo podría darles como las señales como claves para pensar en un trastorno disfórico premenstrual. La mayoría, un gran porcentaje de mujeres tiene un síndrome premenstrual, 75% más o menos, que son estos síntomas que son tolerables, que no alteran la capacidad de vida ni la manera de relacionarnos con nosotros mismos ni con el mundo. Perfecto. Podremos tener ciertas molestias, el aumento de apetito, etcétera, pero cuando esos síntomas se incrementan, empiezo a tener una irritabilidad muy grande, empiezo a tener alteraciones en mi calidad de sueño, empiezo a tener deseos de llorar, empiezo a sentirme perdido o perdida, empiezo a tener pérdida del placer por lo que antes se me generaba placer, empiezo a presentar estas alteraciones en el sueño, somnolencia diurna, fatiga, insomnio nocturno, empiezo a tener alteraciones en mi alimentación, pues puedo estar frente a un cuadro de trastorno disfórico premenstrual que se trata básicamente de una depresión femenina que necesita la atención interdisciplinaria del ginecólogo y del psiquiatra para que ellos trabajen de manera coordinada y procuren generarte pues como el mayor bienestar. No nos olvidemos de tener el autocuidado y de utilizar todos estos hábitos saludables. Si yo tengo esto y fumo y tomo café y como grasas y como azúcares y como ultraprocesados, mis síntomas van a empeorar, me voy a inflamar más. Pero si trato de tener una dieta equilibrada, saludable, si duermo mejor, si me relaciono bien, si expreso mis emociones y busco ayuda, posiblemente podré sentirme un poco mejor. Bueno, Iris, respondiste mi segunda pregunta, que era como esos consejos para evitar todo esto. Si no, no te preocupes. Con eso le doy paso a Iván. ¿Qué consejos desde la ginecología? Porque, por ejemplo, a mí me han dicho que, de verdad, las mujeres tienen que cuidar muchísimo la alimentación. El tema de ejercicios es muy importante, que personalmente se lo sugiero. O sea, de verdad, mujeres, no saben a mí cómo me ayudaba a hacer ejercicio cuando sentía un poquito de dolor, que empezaba a calentar el cuerpo y demás, me ayudaba muchísimo. Y no sé si eso esté bien, pero De Martín, tú nos acuerdo. puedes ayudar a hacer esa solución. Bueno,
Tú tocas un punto muy importante y es que una de las intervenciones iniciales que es más costo efectiva es promover esos estilos de vida saludables. Si esa mujer se acostumbra a tener un autocuidado, una disciplina de ejercicio físico, también lo que está hoy tan de moda, que Iris me corregirá más adelante, que se llama el mindfulness, ese bienestar, ese querer estar bien, ese buscar actividades que te den placer, que motiven tu existencia, que no solamente se vuelva tu rutina laboral, académica, etcétera, etcétera. Toda esa serie de intervenciones han mostrado en diferentes estudios serios que mejoran los síntomas de estas pacientes, inclusive antes de ir a cualquier tipo de intervención farmacológica. Y es algo que cualquiera de nosotros puede hacer si tenemos esa disciplina y esa noción de autocuidado. Entonces, promover esos estilos de vida saludables definitivamente, no solo para esta patología, sino para muchas otras, mejora mucho esos desenlaces adversos y a veces nos evita llegar a intervenciones que son un poquito más agresivas, entre comillas, por así decirlo, o que pueden generar efectos secundarios indeseables. Sí, una última cosita complementándote es que el estrés es un marcador muy importante en el empeoramiento de los síntomas de cualquier tipo de depresión, específicamente en este trastorno disfórico premenstrual. Y ahí donde mencionas el mindfulness o la atención plena puede ser de gran utilidad porque la meditación va a ayudar a que la persona esté en el momento presente y esto va a ayudarle de alguna manera a que ese estrés disminuya. Entonces, me parece bien interesante, pues, como tener en cuenta el estrés también como un factor disparador de los síntomas. Bueno, aquí hay un último consejo y es que si se sienten irritadas, si no saben qué hacer, si tienen problemas emocionales, pueden llamar o escribir a Porque Quiero Estar Bien. Nosotros, pues nuestro equipo de psicólogos está dispuesto para ustedes 24 horas, los 7 días a la semana. Los puede llamar al número 333-033-3588 o entrar a nuestra página web www.porquequieroestarbien.com. Ahí encuentran nuestros chats virtuales, encuentran información de la que mencionaba Iris al comienzo de nuestro live, que es la depresión postparto, ansiedad antes de querer estar en el embarazo y después del embarazo, todo tema sobre salud mental femenina. Y también pues no olviden, no duden de consultar a sus médicos, acudir a ellos y no automedicarse y más bien tomar en cuenta estos consejos que pueden ir a montar bicicleta, a patinar, ¿por qué no hacer esas rutinas de baile? Todos estos ejercicios y una buena alimentación nos pueden estar ayudando a cuidar su salud mental, a cuidar el ciclo menstrual y el síndrome premenstrual. No sé, pues me gustaría agradecerles a Martín, a Iris de nuevo por acompañarnos en esta tarde, en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esperamos hacer un llamado desde ya y que esto no sea hoy, ay, el Día de la Mujer, no, siempre por favor la lucha contra la no violencia, el conocimiento de todos estos temas mentales, apoyar a nuestras mujeres, apoyar la equidad y ser todos, o sea, todos educándonos y todos dando voz a este tema. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias, Martín. No sé si Gracias. tengan algo que decir, despedirle a sus usuarios, cualquier cosa en Bueno, que quieran intervenir al final. No, agradecerles a las dos, fue un espacio muy agradable y a todas las personas que se conectaron. Los invito a que me sigan en mi cuenta Martín Rodríguez Gineco, ahí pongo algunas cositas que pueden ser de utilidad en todo lo relacionado con salud sexual y reproductiva femenina. Muchísimas gracias. Martín, fue un placer inmenso conocerte e interactuar contigo en este espacio y en este día tan especial. De verdad que lo voy a llevar dentro de mi corazoncito. A ti, Estefanía, gracias. Y bueno, espero que se sigan haciendo este tipo de espacios que yo pienso que estos espacios educativos y de divulgación pueden llegarle a la gente. Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron con nosotros acompañándonos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos quienes se conectaron. Hasta luego, que estén bien.